¿Cómo están? Qué gusto tenerlos ahora en el episodio número 4 de los Salmos de Jesús. Estamos estudiando el Salmo 107 y esta ya es la última parte. Vamos a tratar de condensar todo en uno. Así que vamos a comenzar con el versículo en el que nos quedamos, pero antes de eso quiero nada más resaltar en Juan capítulo 8 versículos 56 al 58 Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Como hemos venido estudiando en este salmo, también es importante recalcar que el rey David vio el día de Jesús, vio el día de su evangelio, el día de la cruz, vio el día de las maravillas de Jesús, y las escribió para que se cumpliera y para que fuera una prueba, una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el rey David se alegró de ese día y anhelaba en su corazón vivir ese día. Entonces por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: muchos anhelaron ver este día, porque el Espíritu Santo, por medio de sus profetas y por medio del rey David, había anticipado el gran y maravilloso día de Jesús. Entonces, lo que habíamos hablado en los episodios anteriores es que pudimos entender cómo la primera parte es un ambiente de adoración celestial en el que están todos los redimidos de Jesús adorando a Jesús, adorando al Cordero de Dios, adorando al Padre, quien envió al Cordero de Dios, quien proveyó esa salvación para ti, para mí. Y David estaba viendo esa atmósfera, y después de esa atmósfera de adoración, esa adoración celestial, empieza a hablar un poquito acerca de quiénes son estos hombres y mujeres de la fe, que podemos ver después en el capítulo de Hebreos 11. Y después vemos cómo el Señor, que estaba siendo adorado en esa adoración celestial, el Cordero de Dios, cómo Él iba a sanar a los enfermos, iba a declarar apertura de cárceles para todos los que estaban en ataduras, cómo Dios iba a dar buenas nuevas, cómo Dios se iba a manifestar en las aguas a sus discípulos, y cómo el Señor iba a resucitar a los muertos e iba a dar vida, iba a proveer con su vida, y que iba a dar vida en abundancia. Entonces vamos a ver ya en la última parte de cómo el rey David estaba hablando acerca de Jesucristo en este salmo, y dice que el Señor Jesús, en el versículo 33, el Señor Jesús convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera la convierte en estéril por la maldad de los que la habitan. Entonces en Mateo 21, versículos 19 al 20, dice que por la mañana, después de que el Señor Jesús, en el episodio anterior, vimos que Él había entrado a su ciudad, a Jerusalén, y que todo el mundo le aplaudía y lo aclamaba y decían que Hosana al Señor, y cómo el Señor Jesús entró al templo y comenzó a sanar a los cojos y a los ciegos, y empezó a hacer maravillas y milagros. Dice que después salió de Jerusalén, y a la mañana siguiente, volviendo a la ciudad, el Señor tuvo hambre. ¿Cómo? Entonces, ¿el Señor puede tener hambre? Sí. No nada más nosotros tenemos hambre, pero Él también tiene hambre de nosotros. Entonces dice en el versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, así como lo estamos viendo aquí, Él convierte los ríos en desiertos, convierte aún los árboles de higueras en árboles secos. ¿Por qué? Porque este acto era un acto simbólico de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y a lo que voy es, el Señor quiere comer frutos de nosotros. Y ahorita vas a entenderlo un poquito más. Ahora vamos al versículo 35. Dice, vuelve el Señor el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Entonces, aquí está hablando de que el Señor iba a establecer a los hambrientos y que ellos iban a volverse ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio en donde la gente que había cometido crímenes tenían el permiso de desplazarse y vivir en otra ciudad llamada ciudad de refugio, en donde sus pecados o sus crímenes no lo iban a seguir hasta allá. Entonces ahí es donde el Señor nos establece a ti y a mí, si tenemos hambre, en su ciudad de refugio. Y vamos a ver cómo es que el Señor cumplió esta palabra, cómo es que el Señor cambió el desierto en estanques de agua, cómo Él de lo estéril convierte en manantiales. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 31 en adelante, dice, el Señor Jesús les dijo, vengan ustedes aparte, vengan todos nosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces ellos estaban en la obra. El Señor Jesús los había encomendado a ir por todas las ciudades a compartir el reino de los cielos acercado y a pedirles a la gente que se arrepintiera, que cambiaran sus corazones, porque el reino de los cielos se había acercado. Y entonces los discípulos que habían sido enviados por el Señor Jesús ya estaban regresando y estaban exhaustos, no habían comido porque estaban tocando de puerta en puerta para que la gente recibiera al Señor en sus corazones. Entonces el Señor Jesús se preocupaba de sus discípulos. A lo mejor tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, un misionero, un evangelista. Es importante también encontrar lugares de descanso. Y así fue como el Señor hizo con estos hombres. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron aún antes que ellos y se juntaron al Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces había hambre en esta gente, había una expectativa, ellos no querían apartarse de su Señor. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos, recuerda que es un lugar desértico, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es un desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo Él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Estaban en un desierto, no había comida, había escasez. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes el Señor y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, 12 canastas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces, dentro de una escasez, el Señor proveyó abundancia. Y a esto es a lo que se refiere este salmo. David estaba viendo anticipadamente, mediante el Espíritu Santo, que el Señor Jesús iba a dar
iba a volver a convertir los desiertos en estanques de agua, que iba a traer abundancia en medio de escasez. Y dice en el versículo 37, y siembran campos y plantan viñas. En Mateo capítulo 20 vamos a entender una parábola que el Señor habla acerca de justamente este versículo. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Este es el fruto del que Jesús tiene hambre en nosotros. Entonces vamos ahora sí a explicar a qué se refiere con que Jesús también tiene hambre de nosotros. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, que el Señor Jesús salió para contratar obreros, para discipularlos, para comisionarlos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña para que trabajaran. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y de repente volvió a salir el Señor cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Es decir, no tenían un llamado, no tenían nada. Y él les dijo, vayan también ustedes a mi viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el Señor Jesús de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Entonces, en Mateo 28, versículos 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Es decir, Jesús en este momento ya había sido muerto, ya había resucitado y les dijo, los voy a alcanzar en Galilea, vayan a Galilea y ahí me les voy a aparecer. Y cuando vieron ellos al Señor en Galilea, en ese monte donde el Señor les había ordenado que fueran, le adoraron al Señor, pero algunos dudaban todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en el versículo 37 del Salmo 107, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto, se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la gran comisión. Entonces la gran comisión, aún el rey David pudo tener un vistazo que el Señor no solamente iba a redimir, no solamente iba a salvar, no solamente iba a hacer milagros, no solamente iba a hacer maravillas, sino que también iba a hacer que este Nuevo Testamento, que este nuevo pacto entre Dios y los hombres mediante Jesús y su cruz, iba a ser para afectar las generaciones, iba a afectar por siglos, por años, hasta el día de hoy. Y esa es la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos. Los entrenó, los empoderó y entonces a esto se refiere el versículo, siembran campos y plantan viñas, es decir, estaba hablando de la extensión del reino de los cielos que iba a llegar a la tierra, y estaba hablando acerca de las iglesias que habrían de nacer, la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Jerusalén, y todo hasta el día de hoy, como la iglesia de Jesús sigue por siglos y siglos siendo plantando viñas, plantando iglesias y rendiendo abundante fruto, es decir, trayendo muchas almas a la salvación. Entonces, cuando Jesús vio esa higuera, como tuvo hambre, así como nosotros podemos tener hambre por Dios, Él tiene hambre por nosotros, por dar frutos de justicia. Es decir,
que cambiemos nuestro corazón, es decir, que dejemos los pecados antiguos, que dejemos las viejas costumbres, las viejas cosas que hacíamos, que sabemos que estaban mal, y que comencemos a trabajar en la viña del Señor. Es decir, que el Señor está hablando en el Salmo 107 que iba a levantar un nuevo sacerdocio, que Él iba a llamar gente nueva para servirle. Y el propósito de esto es que Él quería salvar almas. Entonces, en el versículo 38 dice: y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Es decir, las iglesias no habrían por qué disminuir. Entonces, en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 vamos a ver cómo es que el Señor, en el versículo 38 Salmo 107, bendice a estos labradores de su viña para que se multipliquen en gran manera. ¿Cómo los bendijo el Señor? Con algo extraordinario.